El tema de hoy, que tiene que ver con la historia, pero también con la antropología, es un asunto interesantísimo, ya que ahorita que los estaba escuchando, decías que el 4 se celebra el día de San Francisco Javier, Ujú. pero no, se celebra el día de San Francisco de Asís, que Ajá. es el 4 de octubre. Mira, hay un asunto muy interesante aquí que vale la pena hurgar un poquito en la historia y en la antropología. Mira, el padre Quino, que era un miembro de la orden jesuita, le tenía una gran devoción y una gran admiración a San Francisco Javier, fundador de la orden de los jesuitas junto con San Ignacio de Loyola. San Francisco Javier era un navarro que nació en un castillo en Jaso, en Navarra, un vasco, y que de un origen noble, tiene una relación muy cercana con Ignacio de Loyola, otro vasco, y fundan la orden de que no conocemos, los ignacianos La Compañía de Jesús. o la Compañía de Jesús. Con el tiempo, San Francisco Javier va de viaje a llevar la palabra y a evangelizar, y entonces en la época esa, en el siglo XV, XVI, lo más interesante era viajar a Oriente. Entonces viaja a Japón, la India, y muere en una isla de China. Está enterrado en otra isla en la India, en Goa. Ahí está enterrado, ahí están sus restos actuales. ¿Por qué le tenía esa devoción el padre Quino? Porque era la imagen del misionero en tierra pagana. Entonces, así llega aquí a Sonora, lo trae el padre Quino, tiene un gran impacto en la región, una gran devoción, los indígenas se apropian de él. En 1767 expulsan a los jesuitas, pero queda la costumbre, queda toda esa devoción por el santo, por San Francisco Javier. El San Francisco Javier se celebra o se conmemora el 3 de diciembre. El 3 de diciembre, ¿no? El 3 de diciembre. Entonces, que también coincide, ¿por qué pegó tanto en la región? Porque para el 3 de diciembre cambia el ciclo agrícola. Y entonces iniciaban labores de agricultura y todo que tenían que ver con encomendarse a que fuera bien a esos ciclos y que lloviera mucho, son las equipatas, en fin, tienen muchas connotaciones. Cuando expulsan a los jesuitas, la corona española queda en las misiones y quedan los lugares sin esos sacerdotes jesuitas, y la corona española toma una medida netamente política. Dice, ¿a quién vamos a dejar que se introduzca en Sonora, en esa región del noroeste que habían perdido el control, porque el control político, administrativo, económico durante más de 100 años lo tenían los jesuitas? Entonces dice, bueno, escojamos una orden que no tiene Que no sea implicaciones políticas, no son grillos, y además hacen voto de pobreza, no son dueños de nada. Y entonces introducen Era de Morena. a los franciscanos. Bueno, ahí viene la pobreza franciscana, que tanto hemos escuchado. Y entonces llegan los franciscanos, y entonces los franciscanos empiezan a querer cambiar las cosas, pero no pueden cambiar esa devoción a San Francisco Javier. Lo único que pueden lograr es bajar la fecha al 4 de octubre. Coincidirla. Y sí, que se coincidiera, pero al santo que era representado así, como está recostado, así está, es las primeras representaciones de San Francisco Javier, es recostado porque muere joven, pero muere viendo al cielo con los ojos abiertos como si estuviera en estado de gracia. Esa es la representación artística. Pero además es la imagen de San Francisco, ¿eh? San Francisco de Asís, sí, también representado como estado. Así es, porque fíjense que San Francisco Javier muere, tenía alrededor de 35 años cuando muere. Entonces, los franciscanos pues no hacen más que eso, lo ponen así y le ponen un sayal y un cordón franciscano y cambian la fecha, pero la devoción es a San Francisco Javier. Entonces viene esta mezcla, esta especie de sincretismo que existe entre la costumbre, la tradición, la historia, y bueno, festejamos
yo creo que a los dos, ¿verdad? A San los Francisco de Asís junto a San Francisco Javier, y creo que es una de las lugares de peregrinación del norte de América más importantes y con más antigüedad. Y además, en todo, no nomás el norte de Sonora, sino el sur de Estados Unidos, lo que es Nuevo México, Arizona, California y las comunidades indígenas de las dos naciones. Entonces, esa es más o menos la razón y lo que hacemos. Y ahora, pues bueno, me decías ahorita que viste el peregrinar por la carretera, sí, ¿no? algunas, poca gente todavía hoy, poca gente. Sí, sí, porque eso, fíjate que viene desde hace siglos, viene la peregrinación que se hacía. de hecho los pápagos vienen caminando desde Arizona, desde allá se vienen caminando. Así es. Desde allá, Sí. Y parte también, hay que reconocerlo, se favoreció el cambio de fecha porque ya para el 3 de diciembre, en esa parte del norte, Muy frío. ya hacía frío. Sí, claro. Además, fíjate que hay algo que vale la pena destacar. El culto prácticamente está más arraigado del centro de Sonora al norte, el río Sonora, parte del este, el sur de Arizona, o sea, Arizona, Nuevo México, California. Es más o menos la región que fue la que recorrió Quino. O sea, donde tuvo una irradiación y una la pimería influencia. alta, pues la pimería. ¿Qué es la pimería alta? Porque no tanto, al menos, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero yo no la he visto en Navojoa, ni en el norte de Sinaloa, ni nada. Básicamente lo he visto aquí y platicaba con Hilario que en el libro del papá del Cuervito Zamora, La cohetera mi barrio, uno de los capítulos del libro, hay que especificar que don Moisés Zamora, el papá del Cuervito, muere en 1945. El libro está escrito más o menos por ahí en los años 30. Entonces él platica que de niño, La Cohetera era un barrio donde está ahora la parte sur del Centenario, donde está más o menos un restaurante de mariscos que se llama Los Arcos, por ahí. Esa era La Cohetera ahí. La Mosca. Entonces, no, la Mosca queda... No, más para acá. Más al poniente. Más para acá. Así es, más o menos lo que está ahí donde está a un lado de los palacios, todo eso, ahí era La Cohetera. Okay. Y ellos vivían ahí. Y entonces narra cómo ellos hacen, la sociedad se paralizaba en Hermosillo en esos años, la gente iba en peregrinación por días a Magdalena y ellos platican cómo contratan una diligencia, se van para irse al tren y subirse a no sé dónde, hasta cerca de Carbó, todo, y cómo hasta caen en un bache en la diligencia. Ya había baches en el Hermosillo de finales del 19, se rompe uno de los ejes de la diligencia, bueno, cosas que suceden, pero todo en torno a esta peregrinación de San Francisco. Oye, la figura, parte de la leyenda, de las dos tradiciones que hay de la leyenda, es que la imagen llega a Magdalena, iba a una a otro lugar, ¿no? A otro lugar iba, y cuando llega a la misión en ese tiempo Magdalena, iba a otra de las misiones, no sé cuál sería, que la mula que lo llevaba se echó y ya no quiso levantarse. Esa es una de los relatos que las leyendas, ¿no? Y que sí, y supuestamente de ahí viene la costumbre de levantarlo también, ¿verdad? Okay. Ahí supuestamente, porque ya se echa, ya queda ahí, entonces supuestamente la gente va y se acerca, y al momento de levantarlo, si uno no trae pecados, lo levanta. Si trae uno la conciencia muy negra, pues no puede levantarlo, ¿verdad? Este santo, este personaje, ya lo han cambiado, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Yo tengo entendido que sí. Ya algunos años hubo que hacer porque se acabó, sí, o sea, de tanto... No, y mire, imagínate, pues, cuántos miles de personas no irán, ¿no? Claro. No, pero miles. Miles. Y también acuérdense que en los años 30, en el gobierno del hijo de Plutarco Elías Calles, don Rodolfo, hubo una persecución a los cultos. Y entonces hubo también ataques a las iglesias de la gente que estaba en contra de las manifestaciones o de las expresiones religiosas. Y ahí también hubo eventos donde lastimaron imágenes religiosas. Esta creo que le escondieron, bueno, aquella, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa época destruyeron y quemaron el Cristo Negro que está en Aconchi.
Okay. que era un Cristo negro que se había traído a principios del siglo, a finales del siglo XIX, de Esquipulas, de un lugar de Centroamérica, y en esa época lo quemaron. Bueno, en esa se cerró en aquella ocasión la iglesia, también resguardaron la gente de ahí todos los objetos religiosos, precisamente por eso. Cuando ya llega el general Gutiérrez Cáceres, cae el callismo, vuelve a renacer y vuelve otra vez el culto, y como si no hubiera pasado nada, siguió la gente asistiendo a las peregrinaciones. Es algo muy interesante el fenómeno que ahí se da, ¿eh? Y son varios días, ¿eh? Me queda entonces la duda ese de la cuetera Mi Barrio, o del papá del y así se llama, la cuetera Mi Barrio. Entonces, el hermosillense iba más en esas épocas sí, allá. El hermosillense, él cuenta... Hoy día se ve poco, ¿no? Digo, yo sí, ya fíjate no que es algo, a mí me llama mucho la atención. Cuando yo leí, lo releí recientemente, ahora en tiempos de pandemia, narra con la devoción y cómo los hermosillenses hacían viaje especial. Fíjate. Esos días, 2, 3 días, se quedaban en Magdalena. Y Hilario, en ese sentido, también me ilustró ahora que platicamos, porque él comenta, y yo recuerdo en mi niñez, que en Villa de Ceris había una gran devoción, incluso había velaciones. Muchas velaciones en las casas, en las colonias, en los ranchos. En estos días, en los ranchos. Cosa que ha ido desapareciendo o se ha ido perdiendo al irse muriendo la gente vieja, pues que tenía esa liga. Yo le platicaba, nosotros crecimos con una persona de Villa de Ceris, conocida de Hilario, y durante toda mi vida, en mi infancia y mi juventud, él paraba todo y se iba a Magdalena. Y es algo que ya no sucede. También te voy a decir una cosa, era ofrecer manda, la manda era ir a visitar al Magdalena. Eso sí. Y caminar un tramo, o sea, podrías caminar desde Santa Ana, caminar de Benjamín Gil, pero tenías que caminar una parte, ¿no? Era muy común que los enfermos... Sí, oye, todos los enfermos, la gente que tenía... De Santana a Magdalena estás hablando de 20 kilómetros. Pues no. Y hay buenas subiditas. Sí. No, y hay manda. No, o de San Ignacio, que está ahí cerquita. Sí, yo recuerdo que incluso hubo accidentes, atropellados y todo, porque llegó un momento en que las carreteras le decían a la gente que se fuera con una lamparita o algo, porque se llenaban las carreteras de peregrinos. Se llenaban de gente, de enfermos, de gente que tenía... Se usaba mucho... Y acordémonos que había una carretera que no era 4 carriles. De los carriles. No, era de 2 carriles. 2 carriles. Y es un 2 carriles y muy peligrosa. Y muy peligrosa. Dice que San Francisco Javier, en este caso, es un santo muy milagroso, pero también, usando la palabra adecuada, muy cobrón, o sea, cobra. Si no le cumples la manda, te cobra. Sí, y fíjate que es muy curioso porque esta imagen de él, del misionero pagano, esforzado, que deja todas las comodidades y todo para ir a promulgar el evangelio, permaneció, y además es algo que me llama la atención, muere y a los pocos años, 50, para los tiempos del Vaticano, que pueden pasar 500 años y no te hacen santo, en un tiempo relativamente corto lo santificaron. Y entonces existe una gran devoción. Y algo que me llama mucho la atención, además de la ritualidad que tiene, las representaciones artísticas que tiene. Le decía a Hilario que hace poco tuve la suerte de estar en Tepozotlán y estuve en el Museo Nacional del Virreinato y me sorprendió el arte, la obra, toda la representación que existe en torno a San Francisco Javier, que ahí era un monasterio jesuita. Y es impresionante y además extraordinario, muy diferente a lo que tenemos aquí. Oye, y nada más para concluir, te digo que es milagroso, pero sabe cobrar. Por lo general, muchos de los hermosillenses de mi generación tenemos el ofrecimiento de que cada vez que vamos a Nogales hay que pasar primero a saludar a San Francisco. Sí, mucha gente lo hacía. Y pedirle que nos vaya bien. Bueno, yo tengo un compadre que se le hizo fácil, después de que había ofrecido que iba a llegar, no llegar. Entonces, cuando iba cruzando por Magdalena, de repente el carro se empezó a calentarse. Y fue a un taller y me arreglaron, se salió y se volvió a calentar.
Y ahí le cayó el 20 y dijo, no he pagado la manda de ir a visitarlo. Fue a visitar y el carro arreglado. Miren, antes de que No quiero existieran decir las quién 4 fue, pero carriles, enojar a mi compadre Risky Rin. antes de que existiera estas 4 carriles y que hubiera esa desviación donde están o donde estaban los Aguaros, ya no sé, como tengo mucho que no voy para allá, no sé si estén los Aguaros todavía en esa zona ahí. Pues La gente acostumbraba a llegar y era como una parada necesaria, obligatoria. Llegaban, se pasabas en la no había baños. Joaquín, muchísimas gracias. Se nos está acabando el gracias tiempo. a ustedes. Y muy agradecido y padrísimo tu exposición en este día. No, hombre, muchas gracias y que la pases muy bien. Aquí andamos, ya saben, a la orden. Gracias, Joaquín. Muchas felicidades, Víctor. Muchas gracias, Joaquín. Muy agradecido. Bueno, estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.